Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de lengua y literatura. Vamos a hablar dentro del bloque de escritura las partes invariables de la oración. Es importante recordar dentro de la oración que es un conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. La primera letra se escribe con mayúscula y finalizamos con el punto. Las clases de palabras están divididas en dos. Las variables son aquellas que cambian de forma según el género, número, persona, tiempo. Son verbos, sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres. Y las invariables, aquellas palabras que no cambian de forma, son las preposiciones, las conjunciones, los adverbios y las interjecciones. Vamos a centrarnos en este momento en las partes variables. Las partes variables, como lo había mencionado, son las que cambian de forma según el género, número, tiempo y modo. Género sería masculino o femenino, número singular o plural. Las palabras variables se componen según el lexema o raíz, la parte que nunca cambia. Por ejemplo, al escribir niño, la parte que no cambia es la letra N y ñ, y cuando hablamos de morfemas, aquellas palabras que añaden al lexema para expresar género, persona, tiempo, es la letra OS cuando queremos decir niños en singular, queremos cambiar a O, sería el morfema. ¿Qué son las palabras invariables? Nuevamente, recordar que son aquellas que no cambian de forma, no presentan ninguna variación en género y número. Además, el tipo de morfema es flexivo y permanece sin cambios independientemente del género y número. Los adverbios, las preposiciones y las interjecciones y conjunciones se clasifican según su significado. Los adverbios. Los adverbios son palabras que expresan circunstancias. Además, se distinguen en dos tipos: las simples, que constan de una sola palabra, hoy, así, pronto, y las compuestas están formados con sufijos, adverbios, terminados en mente, a partir de adjetivos femeninos singulares, claramente, tristemente, o por dos o más palabras que forman con un adverbio de manera permanente. Son las locuciones adverbiales: a ciegas, a hurtadillas, ante todo, en medio, de vez en cuando, de este modo. Se clasifican según el lugar: aquí, ahí, allí, encima, debajo; tiempo, hoy, ayer, mañana, ahora, después; modo, bien, mal, regular, amablemente; cantidad, más, muy, mucho, poco, bastante; afirmación, sí, también, cierto, ciertamente; negación, no, tampoco, nunca, jamás; y duda, quizás, acaso, probablemente. Ahora vamos a ver las conjunciones. Las conjunciones también son palabras invariables que sirven para enlazar dos o más palabras u oraciones. Se clasifican según las coordinantes o subordinantes. Las coordinantes están las adversativas,
pero más, sin embargo, copulativas y ni que, las distributivas, este, aquel, ya, bien, bien, cerca, lejos, disyuntivas o, u, ora o bien, y las explicativas, esto es, o sea, es decir. Las subordinantes tenemos las condicionales, sí, como, a menos que, causales, porque, pues, consecutivas, por tanto, luego, así, por consiguiente, las concesivas, aunque, si bien, finales, para, a fin de que, las comparativas, tal como, más que, modales como, según, de tiempo, cuando, después, de lugar, donde. Las preposiciones. Las preposiciones, en cambio, son nexos que relacionan los diferentes elementos de una oración. También se utilizan para indicar origen, procedencia, dirección, destino, medio, motivo o posesión. También son palabras invariables, es decir, que no tienen disinencia en género ni número. Se clasifican las preposiciones de lugar, por ejemplo, a, de, entre, hacia, por, tras. Y las preposiciones de tiempo tenemos a, con, de, desde, en, para, por, sobre. Preposiciones de causa tenemos de, por. Preposiciones de finalidad, a, para. Preposiciones de compañía, con. Preposiciones de instrumentación, a, con, de, en. Y las preposiciones de modo, a, con, de, en y por. Ahora las interjecciones. Las interjecciones, en cambio, son palabras que expresan sentimientos muy vividos acerca de dolor, alegría, tristeza. Además, las reacciones del hablante se materializan a través de la palabra y siempre van entre signos de exclamación. Tenemos aquí las impropias, aquellas que proceden de otras palabras como verbos, adjetivos, nombres, ojo, cuidado, bravo, magnífico, oiga, vaya. Y las locuciones interjectivas son grupos de palabras que funcionan con interjecciones. Dios mío, cielo santo, madre mía, ay de mí. Por ejemplo, tenemos también otras interjecciones cuando es de asombro, de sorpresa o placer, a, de asombro y admiración, o, de dolor, ay, de advertencia, saludo, ei, de sorpresa, pregunta, de asombro, sorpresa, uy, de aprobación, ajá, de rechazo, desaprobación o sorpresa, de malestar, pensar, u, de asco, desagrado, pua, deseo, ojalá, despedida, adiós, pena, lástima, alegría, bravo. Bueno, entonces para finalizar también vamos a recordar cada una de estas palabras que se clasifican dentro de la morfología. La morfología es la parte gramática dentro de la oración, donde identificamos dentro de la oración cada una de ellas. El morfema nos ayuda a identificar con cada uno de ellos a través de un análisis. El análisis morfológico consiste en determinar la forma,
la clase o categoría gramatical de cada palabra de una oración. No confundir ni mezclar con el análisis sintáctico, en el que se determinan las funciones de las palabras o grupos de palabras dentro de la oración. Por ejemplo, no cuando yo digo sujeto y predicado, esto es un análisis sintáctico, pero cuando nos referimos al análisis morfológico, estamos identificando cada uno de los nombres de las palabras que conforman la oración. Por ejemplo, la es un artículo femenino singular, profesora es un sustantivo o nombre común femenino singular, lleva es un verbo de llevar, tercera persona del singular, del pretérito imperfecto, del indicativo de la primera conjugación. Sombrero es un nombre común masculino singular. Negro, adjetivo calificativo masculino singular. Finalizamos con el análisis morfológico de las oraciones para que podamos realizarlas en casa. Les dejo estas actividades para que lo podamos ir identificando cada una de ellas